Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Taller de Mecánica. Hoy os traemos una recopilación de varios vídeos donde vamos a ver distintos aspectos, todos relacionados con el freno. El primer vídeo va a tratar de unos ruidos en la frenada cuando pisamos el pedal de freno, y los siguientes vídeos vamos a ver pues unas durezas, un pedal de freno duro, y vamos a ver el por qué se motiva esta situación. Espero que os guste. Hoy tenemos en nuestros talleres un vehículo que tiene un fuerte ruido metálico al pisar el freno. El ruido proviene de la parte delantera. Vamos a ver cuál es la causa. Para ello quitamos la rueda delantera. Vamos a realizar una inspección visual de las pastillas y los discos de freno delanteros. Dentro del sistema de frenado, los discos de freno son la superficie contra la que actúan las pastillas para detener el vehículo. Estas pastillas son las que se aplican contra la superficie del disco para generar fuerza de frenado. Es tan importante que el material de fricción esté en correcto estado y sea de calidad como que la pinza se deslice correcta y suavemente en sus guías. Hemos visto en la imagen anterior cómo los discos de frenos estaban totalmente arañados debido al desgaste de las pastillas de freno. Las señales que indican que hay que cambiar los discos de freno son: ruidos al pisar el pedal de freno, pedal duro o que se va hasta el fondo al pisarle, debido a que la distancia de frenado ha aumentado, el volante vibra al pisar el pedal de freno, que también puede indicar que los discos están doblados. Cuando pisamos el pedal de freno se activa una bomba hidráulica que conduce el líquido de frenos hacia las pinzas de freno. La presión del líquido hace que los pistones empujen las pastillas. Se recomienda controlar el desgaste de discos y pastillas cada 20.000 kilómetros. Como norma general, se puede afirmar que en ciudad, las pastillas de freno se desgastan antes que si nuestros trayectos se realizan más por carretera. En la imagen vemos cómo el desgaste total de las pastillas han provocado que el disco se arañe, y por consiguiente produzca ruido al pisar el pedal de freno. Realiza siempre el cambio de los frenos por pares en el mismo eje. La eficacia de frenada no solo depende de un buen rendimiento, también depende de que la frenada sea completamente estable en las dos ruedas del mismo eje para conservar la estabilidad del vehículo en la frenada. Para colocar las nuevas pastillas, tenemos que comprimir el pistón con la ayuda de algún útil. Los vehículos actuales suelen incorporar un testigo de desgaste en el panel de instrumentos que se activa, con cierto margen de tiempo, cuando las pastillas van llegando a su fin, iluminándose el testigo. En la imagen podemos ver el daño provocado por la pastilla de freno en el disco. En la imagen vemos la diferencia entre el disco nuevo y el dañado. También podemos ver las nuevas pastillas de freno. No existe una cifra exacta en kilómetros para hacer el cambio de pastillas ni de discos de freno, ya que dependerá en gran medida de nuestro vehículo y de la utilización que hagamos de ellos como conductores. Estas pastillas hacen fricción contra el disco de freno, donde la energía cinética se convierte en calor disipado, y así el conjunto del vehículo decelera progresivamente. Con el paso del tiempo, y según el tipo de coche y nuestra forma de conducir, los frenos se irán desgastando. Actualmente, los frenos de disco son el sistema más común en el eje delantero de los vehículos. Así, el freno de tambor ha quedado relegado al eje trasero y a los vehículos más antiguos por su menor eficacia. Conviene realizar la limpieza del nuevo disco de freno con algún tipo de disolvente. Con mayor frecuencia las marcas de automóviles incorporan a sus vehículos el sistema de freno de disco en las ruedas traseras. Es por lo que se hace casi imprescindible tener los útiles apropiados para poder sustituirlas. Cuando el freno de mano actúa sobre la pinza de freno trasera, necesitaremos este reposicionador de frenos. Esta herramienta es esencial para retraer el pistón de freno y así permitir la inserción de las nuevas pastillas de freno. Introducimos la placa de apoyo químicamente ennegrecida. Buscamos entre todos los adaptadores, el que más se adapte al pistón de la pinza de freno.
Estos adaptadores llevan dos orificios para colocarlos en el extremo del útil. Algunos adaptadores suelen estar imantados para evitar que se caigan cuando estemos utilizándolos. El pistón de la pinza de freno viene provista de dos orificios donde insertaremos los dos salientes del adaptador. Tendremos que realizar un movimiento de giro en el útil para poder retraer el pistón. Ajustamos la placa de apoyo a la pinza de freno mediante la tuerca de la imagen. Esta corrección la tendremos que realizar continuamente, ya que según se vaya introduciendo el pistón, la placa se irá quedando suelta. Ya solo nos quedaría comenzar a girar el espárrago para retraer el pistón. Normalmente, para introducir el pistón tendremos que girar en sentido de apriete, pero no siempre es así. En el vehículo de la imagen, un Ford Mondeo diésel del año 2005, en la rueda trasera derecha, tendremos que girar el útil en sentido de afloje para introducir el pistón. En ocasiones, debido a la dureza excesiva del pistón, se hace conveniente desmontar la pinza de freno y continuar en el banco de trabajo. Suscríbete a nuestro canal y recibirás más vídeos interesantes. En esta ocasión vamos a ver un Ford Focus que tiene el pedal de freno duro. Vamos a ver la pieza que realiza el vacío en el circuito del servofreno. Es esta pieza que vemos en la imagen. Se trata de la bomba de vacío o depresora. Su misión es crear el vacío suficiente en el circuito y en el booster del servofreno, para que al pisar el pedal de freno, esté blando y podamos ejercer sobre el circuito hidráulico la fuerza necesaria para poder frenar el vehículo. El pistón interior que vemos en la bomba, está en contacto con este otro que sale del motor. Este pistón, en su acción de bombeo, al estar en contacto con la bomba, hace que ésta genere el vacío necesario en el circuito del servofreno. Si la bomba está en mal estado, el pedal de freno estará duro al pisarlo. Para comprobarla, necesitaremos un vacuómetro, para ver el vacío generado a su salida. Vamos a proceder a su montaje. El desmontaje se realizaría en sentido inverso. La bomba va sujeta con dos tornillos. Metemos la parte inferior de la bomba, que tiene corredera, en el tornillo que no hemos quitado del todo. Luego presionamos y colocamos el tornillo superior. Apretamos ambos tornillos con una llave de 10. Seguidamente, tenemos que colocar este tubo en la salida de la bomba depresora. Es esta que vemos en la imagen. Roscamos el racor y apretamos con una llave de 14. Colocamos el manguito de circulación de engrase de la parte inferior. Colocamos el resto de manguitos de respiración de aceite, que hemos soltado para facilitar el desmontaje de la bomba. Son todos estos que aparecen en las imágenes. Ponemos la guía de la varilla de aceite, introduciendo su parte inferior en el orificio de la imagen, y fijando su parte superior con el tornillo que hemos quitado previamente. Ya hemos terminado. En ocasiones, la dureza del pedal de freno puede estar motivada por alguna entrada de aire en las tuberías de vacío, o en el propio booster del servofreno. Hoy tenemos en nuestros talleres un vehículo, es en concreto un Suzuki Vitara, y el problema que trae este vehículo es que tiene el pedal de freno muy duro. Cuando pisamos el pedal, el coche prácticamente no frena debido a la dureza que tiene el pedal, que ha perdido la asistencia de frenada. Estamos viendo en las imágenes la pieza que provoca ese problema.
es la bomba de vacío. Es este elemento que tenemos aquí en la imagen que estoy girando. Es una bomba que va accionada por una correa que va enganchada a la polea del cigüeñal. Y es una bomba que también monta otro tipo de vehículo aparte del Suzuki Vitara, como son los Peugeot 205 y los Peugeot 309. Nosotros vamos a proceder a quitar esta tapa superior de la bomba, que va fijada pues por estos tornillos que estáis viendo en la imagen, y os vamos a enseñar lo que está provocando el problema. No debemos olvidar señalar posicionamiento de la tapa, la orientación, porque si no la señalamos luego puede ocurrir que la pongamos con otra orientación y tengamos problemas a la hora de enganchar las dos tuberías que van acopladas pues a esos tubos que van en la parte superior de la bomba. Ya hemos desenroscado la tapa superior y estamos viendo que en el interior tenemos una membrana que va accionada de arriba abajo y viceversa por la polea que está accionada por la polea del cigüeñal. La membrana que tenemos a la vista es el problema que tiene la bomba de vacío. Vamos a ver que esta membrana está completamente rota, ya lo estamos viendo ahí en la imagen, la raja que tiene. Entonces claro, a esta membrana perforada lo que ocurre es que la bomba de vacío pues precisamente no puede hacer eso, el vacío en el circuito, y por lo tanto el pedal de freno pierde la asistencia de frenada y se pone totalmente duro. Nosotros vamos ahora a quitar la membrana también. Para ello tenemos que quitar el tornillo que va ahí en esa parte superior, lo vamos a quitar y vamos a ver perfectamente cómo se encuentra rota la membrana. Ya hemos quitado el tornillo superior. Después tenemos una placa de cierre que la vamos a quitar ahora, y ya una vez quitado la plaquita esta que tenemos en la mano, ya tenemos liberada lo que es la membrana de la bomba de vacío. Ahora podemos ver perfectamente la fisura que tiene la membrana. Este es el motivo de la avería. Son membranas que se suelen ir con bastante frecuencia porque siempre están en funcionamiento y su oscilación hace que el deterioro pues sea bastante frecuente. Quitamos la placa inferior y ahora lo que estamos viendo es el cuerpo ya inferior de la bomba, que os decimos que va lubricada, lleva aceite, y esto que va en el centro es el pistoncillo que se mueve según movemos la polea de la bomba de vacío. La membrana va solidaria a ese pistoncillo y en ese movimiento de sub y baja es lo que crea el vacío dentro del circuito. ¿Veis la holgura que tiene el pistoncillo? Esta holgura es excesiva. Nosotros vamos a cambiar también la bomba de vacío, vamos a poner una bomba nueva, pero realmente el problema que tiene esta bomba es la rotura de la membrana. Si sustituís solamente la membrana, pues también os dará un buen resultado. Esta es la bomba que nosotros vamos a colocar, una bomba nueva, y con esto pues daremos por concluido el problema que tiene este vehículo. Ya hemos instalado la bomba de vacío nueva, ya lo hemos probado, el pedal está perfectamente, está blandito, y nada más. Esto es todo por hoy. Suscribiros a nuestro canal y recibiréis más vídeos interesantes. Hoy vamos a ver cómo cambiar las pastillas de freno de un Nissan Micra del año 2003. Quitamos la rueda. Tenemos a la vista el disco de freno y el portapastillas. Dentro de estas están las pastillas de freno. Quitamos el tornillo inferior del portapastillas. Es un tornillo de 13. Sujetamos por la parte posterior la contratuerca de 15 con una llave plana. Quitamos el tornillo. Hacemos palanca como muestra la imagen para levantar la pinza y descubrir las pastillas. Aquí vemos las pastillas de freno pegadas al disco. Despegamos la pastilla exterior y la interior.
Limpiamos las correderas donde van a ir alojadas las pastillas para que tengan un buen deslizamiento. Las colocamos en su alojamiento como muestra la imagen. Tenemos que comprimir el pistón a tope para que pueda alojar a la pastilla en el interior del portapastilla. Necesitaremos este útil para poder comprimir. El nivel del líquido de freno subirá en el bote. Bajamos la pinza y colocamos el tornillo de cierre. Pisamos repetidamente el pedal de freno hasta coger buen pedal y colocamos la rueda. Suscríbete a nuestro canal.